mundo nuevo lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este día, ya empezando esta semana y empezando pues esta experiencia del amor de Dios a través de nuestro compartir el amor, la gracia, la misericordia de Dios nuestro Señor. Y soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todo lo que nos concede, pidiendo por todos aquellos que están haciendo esta peregrinación y ofreciendo también por ellos. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7391 y 92. También para todos aquellos que nos quieran escribir a las redes sociales: Jorge Zárraga, sacerdote, Misterio de Fe, o Montemaría Radio y Televisión. Y también tenemos la página de internet montemaria.org/amor. Teléfonos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. En Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Estamos juntos aprendiendo sobre la Lectio Divina, este método de oración que tiene la Iglesia Católica y que nos ha servido y nos sirve para ir conociendo más esta aventura del amor de Dios. Y empezamos con elementos sencillos definiendo qué es la Lectio Divina. La Lectio Divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, y para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, Esto pues es lo que tenemos para poder hacer pues este proceso de el amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y hemos visto algunos elementos como es los pasos de la Lectio Divina. ¿Cuáles son los pasos de la Lectio Divina? Los pasos de la Lectio Divina son el primer paso, la invocación al Espíritu Santo; segundo paso, la lectura de la palabra; tercer paso, la meditación con la palabra; cuarto paso, la oración; quinto paso, la contemplación; y el sexto paso, el compromiso de la palabra, con la palabra y desde la palabra. Todo se centra alrededor de la palabra. Muy bien, entonces estábamos en el primer paso, la invocación. En la invocación hemos visto qué es invocar: es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, y esto es difícil. El pecado no nos ayuda, los deseos, las miserias, pero también pues una serie de aspectos prácticos que yo debo de cuidar para que pues el Espíritu Santo realmente me guíe. ¿Cuáles son estos pasos? Hemos visto 4. El primero, fe y apertura al Espíritu. Segundo, pureza de corazón. Tercero, el desprendimiento. Cuarto paso, la oración. Y estamos en este paso, en la oración, meditando, aprendiendo juntos este ánimo de la oración. Estábamos en la cuarta parte de el Catecismo de la Iglesia Católica, que se refiere específicamente a la oración cristiana. En esta cuarta parte tenemos dos secciones, primera y segunda. La primera es en la que estamos, creemos. Hemos visto
en el Antiguo Testamento algunos elementos importantes de la oración en algunos personajes. Obviamente es muchísimo más grande que cualquier análisis que se pudiera hacer. Vimos algunos personajes representativos importantes: Abraham, Moisés, los profetas, David, en los salmos también se reza. Y estábamos viendo este otro elemento ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estábamos viendo cómo Jesús ora, ¿sí?, la plenitud. Y vimos desde el 2599, 2600, 2601 y 2602, 3, y nos quedábamos en el 2605, 2605, vimos el 2605 y si terminamos el 2606, ¿sí lo vimos? Bueno, voy a releer el 2606, y dice así: todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado, ¿quién? La humanidad, ¿sí? Y esta realidad nos permite entender y comprender que la humanidad está en lucha. Estamos en una lucha constante. Y dice: todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. Veíamos el grito de agonía de Jesús y veíamos cómo en este grito representa el grito de todos nosotros como pecadores que queremos salir adelante, queremos luchar, pero híjole, cómo cuesta trabajo. Te caes, pero te levantas, te caes, pero te levantas. Por favor, siempre levántense, no se queden tumbados, porque si no, entonces Satanás ya ganó en nosotros, ya venció, porque dejamos de luchar, porque dejamos de agarrarnos de la misericordia de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Entonces dice, en este grito del Verbo encarnado: he aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Por eso es el canal, decíamos, solamente a través de Jesucristo se puede y se debe lograr esta experiencia de su amor, para poder nosotros ir comprendiendo la acción. Hagan de cuenta que era como un callejón sin salida. Nuestra oración, nuestras intenciones, todo lo que le preguntábamos a Dios, todo lo que le pedíamos, ¿sí? Jesús las recoge en un sentido figurado en este grito que es realmente el sacrificio. ¿Para qué? Para que a través del romper la barrera del pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, pueda ser recogidas todas las intenciones que hacemos nosotros por el Padre. O sea, Jesús abre el camino para que nuestra oración, para que nuestro sacrificio, para que nuestro esfuerzo, nuestra vida sea entregada a Dios. Solamente en Él se puede hacer eso. Por eso dice que todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. O sea, Él, al vencer al pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, nuestras oraciones tienen como que línea directa hacia Dios, gracias al Hijo, que es el medio. Recuerdan que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Ya habíamos visto este término, el drama de la oración. Es un drama porque en la relación de la vida de oración resulta ser que no tenemos la capacidad para tener la certeza de que Dios me está escuchando, de que Dios está concediéndome lo que le estoy pidiendo. Y lo más difícil de la oración, dejar de hacer lo que quiero para hacer lo que debo.
dejar de hacer lo que siento, lo que me gusta, para hacer lo que debo. Ese es el drama de la oración. Por un lado está nuestra necesidad, por un lado está el deseo, ¿cómo se llama? Están nuestras necesidades, están nuestros miedos, pero por otro lado, pues está la obediencia. Entonces, ¿qué voy a hacerle más caso? ¿A lo que pido? ¿A lo que necesito? ¿A lo que quiero? ¿O a lo que Dios me pide? Entonces es un drama, es una situación tensa, es una situación difícil para todos nosotros, y esto obviamente, esto nos va a llevar a poder entender a qué se refiere con esto de un drama, el drama. Luego dice, el salterio, ¿ya se acuerdan cuál es el salterio? Los salmos. Dice, el salterio nos da la clave para su comprensión. Mi querido Beto, páseme la Biblia, por favor. El salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo, ¿sí? Este es el hoy de la resurrección, cuando Él dice, el Padre, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Y veíamos este salmo, vimos el Salmo 2 y Hechos de los Apóstoles 13:33. Y luego veíamos que en la carta a los Hebreos, dice, la carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús, ¿sí? En la victoria de la salvación. Es un drama que sabemos que es continuo. Hay una lucha entre el bien y el mal, hay una lucha. Por eso dice, la carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos y que de alguna manera nos presenta pues esta realidad, cómo la oración se va a enfrentar a la injusticia, cómo la oración se va a enfrentar al dolor, cómo la oración se va a enfrentar a la tristeza, se va a enfrentar al sufrimiento, se va a enfrentar al dolor. Pero la oración no es para quitar eso muchas veces. Ese es el drama. Nosotros pedimos para que se nos quite, nosotros pedimos para que se nos dé, pero cuando lo que realmente debemos de pedir es que se cumpla la voluntad del Padre. Ese es el drama y lo difícil. Acuérdense las palabras de Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí en donde vamos viendo, vamos comprendiendo lo que se refiere. ¿Sí? Dice, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor, estamos leyendo Hebreos 5, 7 al 9, que viene ahí en su catecismo, nada más estoy citando lo que viene en el catecismo. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte. Fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces, en perspectiva de lo que hemos hablado, ¿dónde está el problema de la humanidad? En la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el problema. Y entonces nosotros hemos perdido la capacidad de tener control de nuestros sentidos, hemos tenido la capacidad de perder el control de nuestras necesidades. Nos gobierna la carne, nos gobiernan los miedos, nos gobierna esto, y nos hace ser desobedientes. Así de fácil y de complicado, ¿sí? Lo que queremos hacer es poder responder y ser obedientes, pero hay un drama, tenemos otras cosas que nos gobiernan más, que nos controlan más. Por eso, lo que vino a hacer Jesús es a someter toda la naturaleza humana a la voluntad divina. Y sabe que no podemos solos, por eso nos da los sacramentos, nos da la gracia, nos da su palabra, nos da la vida de oración, para poder someter mi cuerpo, mi voluntad, mis necesidades a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y cómo? Pues Él tiene que experimentar algo
que no había experimentado, porque Él es Dios, pero al hacerse hombre tuvo que experimentar algo. ¿Qué fue? A ver, aparte de eso, ¿qué fue lo que experimentó? Si hubieran leído en el catecismo lo que estamos leyendo y no estarían ahí pajareando, experimentó la obediencia, la obediencia, así lo dice, por su actitud reverente y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegando a la perfección en la obediencia, obviamente, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Obedecen. Somos curiosos. Nos enojamos con los hijos porque no obedecen. ¿Sí? Y no es que esté mal, no. Pero si así fuéramos de duros como somos con los hijos, pues sería muy, muy diferente. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es tan fácil las cosas como aparentan. Ok, hasta aquí es lo que habíamos visto el número pasado. Vamos a entrar al número 2607. Y aquí ya entra un nuevo tema. Dice, Jesús enseña a orar. En el número anterior o los números anteriores, Jesús ora. Lo que estuvimos viendo es cómo Jesús ora. Ahora vamos a ver cómo Jesús enseña a orar. Esto va a ser muy, muy interesante. Vamos a ver el número 2607. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando Jesús ora, ya nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su oración a su Padre. Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre, dirigiéndose a las multitudes que le siguen. Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en la parábola esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les habla abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Vamos a analizar este número, a ver qué nos dice. Dice, cuando Jesús ora, ya nos enseña a orar. Entonces, ¿qué es la forma más fácil de enseñar a los hijos? El testimonio, que lo vean a uno. A veces vienen los papás, es que padre, mi hijo es esto. ¿Y de dónde cree que lo aprendió? ¿De dónde cree que lo aprendió? De ustedes. Claro, no va a comportarse exactamente igual, pero es reflejo de lo que ha visto en ustedes. Entonces Jesús nos enseña el poder de la oración, nos enseña esta oración que es reflejo de lo que Él vive. Por eso dice, cuando Jesús ora, ya nos está enseñando a orar, ya nos está enseñando a orar. Dice, el camino teologal de nuestra oración es su oración a su Padre. O sea, el camino de nuestra relación hacia con Dios es la forma como Jesús se dirige a Él. Y Él se dirige como Padre. Entonces, el camino teologal, el camino espiritual que voy a tener es en mi oración hacia Dios como Padre también. Tengo que aprender a orar al Padre. ¿Sí? Es interesante. Los hijos aprenden a pedirle al Padre, a los papás. ¿Sí? Cuando a veces se ponen así medio, ahorita aquí esta chamaquita le estaba pidiendo algo a su mamá, ¿así se pide? Así como, así no se pide. De alguna manera, pues obviamente nosotros vamos a pedir también al Padre, pero tenemos que aprender, como el niño va a aprender. ¿Cómo se dice? Por favor, gracias. ¿Y cuántas veces no se los has repetido? ¿Y cuántas veces vas a ir haciendo? Hasta que lo aprendan. Entonces, la oración es lo mismo. La oración vamos a aprender a decir Padre, pero no, aquí no son, bueno, al principio son palabras, como cuando aprendemos los rezos, ¿no? Los rezos los aprendemos, pero ya entenderlo ya es muy diferente, ¿sí? Tengo que aprender a hablar y decir papá, padre, padre,
Y lo que implica el padre implica la obediencia, implica el abandono, implica la renuncia, implica el seguimiento de lo que Dios nos está pidiendo. Por eso dice, pero el evangelio, el camino teologal de nuestra oración es oración a su Padre. O sea, el camino de la oración es el camino que tenemos que ir aprendiendo viendo a Jesús. Luego dice, pero el evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Vamos a ver cuál es esa enseñanza explícita. Como un pedagogo, aquí hay que entender quién es. ¿Han oído ustedes esta palabra? Que es muy interesante. Pedagogía. La pedagogía es una rama que nos ayuda a caminar. Viene del griego paidón, que significa niño, ¿sí? Niño. Y que logos o hago, más bien el hago, yo conduzco, conducir al niño para enseñarle. Eso significa un pedagogo, ¿sí? El que enseña, guía al niño. O sea, los pedagogos aprenden técnicas para guiar a los niños en la educación, en el adquirir conocimiento. También se utiliza para modificar algunos hábitos de conducta. Pero la verdadera pedagogía, ¿de dónde viene? De los papás, ¿sí? Porque esos son los que conducen al niño. Pero si lo vemos así, pues el pedagogo es el que va encargado de la mano de los niños, ¿sí? Y que lo guían, que lo van guiando para que poder hacer. Entonces, hay maestros que tienen buena pedagogía. Te toman de la mano y te van llevando paso a pasito y dices, wow. Y hay otros que pues te sueltan y saber cómo le haces, compadre, porque yo no te explico. Y qué difícil es. Entonces, dice, como un pedagogo, o sea, como alguien que nos toma desde niños y nos va llevando de la mano para ir creciendo, dice, como un pedagogo nos toma donde estamos. Esto es bien interesante. O sea, a lo mejor tú estás en una realidad difícil, estás en el dolor. Y el dolor aquí pueden ser tan múltiples las causas de dolor, dolor físico, dolor emocional, dolor en el corazón. Pero la causa de ese dolor, el dolor físico, puede ser un cáncer, puede ser un accidente, puede ser que te cortaste algo, puede ser una enfermedad crónica, es un dolor físico. Desde ese dolor Dios te va a tomar como un niño, porque estás en ese sentido niño, desde tu enfermedad estás niño. Si estás sano, pues también desde ahí, o si estás casado, estás soltero, estás abandonado, estás viudo, desde una crisis que estás pasando, o desde la tranquilidad que estás viviendo, Dios te toma desde ahí. Por eso es pedagogo. El problema es, con todo respeto, hay unos maestros que quieren que los niños se adapten a él, ¿sí? Es imposible que un niño se adapte a un maestro. Más fácil que el maestro trate de ver, lo ideal sería que los alumnos no fueran muchos para que el maestro pueda adaptarse y trabajar con ellos. Pero nuestro sistema escolarizado, bueno, pues es muy complicado y hay muchas deficiencias en donde vamos forzando una máquina para que el niño pueda trabajar, para que el niño pueda hacer las cosas que se le pide, y si no las hace, pues ya lo catalogamos como que está mal y que hay que hacer algo por él, hay que hacer algo porque no está funcionando. Entonces se le lleva terapia física, se le lleva terapia de acá, de acullá. ¿Por qué? Porque esta persona pues no está funcionando. Y es triste entender que no es tanto muchas veces por los niños, sino porque no hay verdaderos pedagogos. O sea, se ve la necesidad, se ve la realidad del niño o de la persona y se le va llevando de la mano para que vaya creciendo. Por eso Jesús te encuentra donde tú estás. Imagínate, estás en las porquerías de tu pecado, estás en las miserias de tu realidad, has caído en el adulterio, has caído en el aborto, has caído en el asesinato, has caído en la mentira, has caído en el robo, has caído en la drogadicción, en el alcoholismo, has caído en la soledad. Por eso dice, como un pedagogo nos toma donde estamos. ¿Dónde estamos? Y esto es lo hermoso para los que de alguna manera hemos sentido ese llamado, esa vocación. Nos damos cuenta que Dios
te tomó donde tú estabas. No se esperó a que a ver salgas de ahí, ya te entonces. No, a muchos los llamó en las peores condiciones. O sea, en las condiciones más deplorables, a veces de estado de ánimo, a veces gente que ha caído en lo más bajo de la condición humana, viviendo como vegetales o viviendo como animalitos, y el Señor los toma desde ahí y los va tomando para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a madurar. Entonces, vemos esto y dice, como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Yo creo que esto es lo interesante. Nos toma donde estamos. ¿Dónde estabas tú cuando empezaste a acercarte a Dios? ¿Cuál era tu realidad? Y ahí es donde muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta, ay, pues andaba más perdido que el hijo de la Llorona. ¿Sí? Andaba en una realidad, andaba en una manera de ser que no era la correcta. Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos nosotros entender esto. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ver que Él te está llamando desde tu realidad. ¿Quién va a contratar a una persona como tú, con todo lo que estás haciendo? ¿Quién va a confiar en ti? Aquella persona, si tú eres esa persona, perdón, que ha traicionado, que ha mentido, que ha matado, que se ha dejado llevar por el chisme, la cizaña, que ha juzgado a muchos. Entonces ahí es donde dice, espérate, no está bien. ¿Qué estoy haciendo? Pues el Señor no pide nada en ti para empezar a trabajar. Él pide solamente que lo dejes entrar. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que hayas vivido. El Señor quiere entrar contigo. ¿Para qué? Para llevarte progresivamente al Padre. Qué hermoso entender esto. Y dijéramos, bueno, ok, ya lo entendí, pero yo me alejé, ya estaba en el camino, pero vuelve a salir a tu encuentro, vuelve a buscarte desde la realidad en la que estás, vuelve a buscarte. Eso es lo hermoso de mi Señor. Entonces, vean cómo una oración se va aprendiendo desde ver a Jesús. Ahí hay una oración maravillosa. Y no estaba hablando, su vida era una oración, una búsqueda de la voluntad del Padre. Y es cuando vemos que nos va a tomar. A mí me encantó esto, donde yo esté, no importa. Vamos a suponer que Él te rescató de algo y ya ibas muy bien y de repente vuelves a caer e incluso más bajo. El Señor te toma desde ahí y te vuelve a tomar de la mano para llevar. Y vuelves a caer y a lo mejor más bajo, te vuelve a tomar desde ahí. Él no se cansa. Bendito sea Él. Porque imagínense, si se cansara como nosotros nos cansamos, en donde queremos mandar ya toda la fregada, ya no aguanto, ya no esto, ya no lo otro, pues no se puede. Ok, dice más adelante, dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viviendo. Ok. Otro elemento muy interesante aquí nos presenta. ¿Para qué enseñarle a un niño los rezos si no los entiende? ¿De qué sirve que diga el Padre Nuestro, que se persine, que diga el Ave María, que se aprenda los mandamientos, que se aprendan las oraciones básicas dentro de la fe católica? ¿De qué le sirve? Precisamente porque, como lo que dice aquí, dirigiéndose a las multitudes que le siguen, comienza con lo que ellas ya saben de la oración. O sea, cuando tengan ese encuentro con Dios, de la oración que ya saben, Dios toma de ese conocimiento para continuar el trabajo con ellos. Incluso hay gente que no conoce nada de la oración, pero ha sentido la necesidad de orar. Ha sentido la necesidad de gritarle a Dios, de decirle, aquí estoy, ¿qué está pasando? Entonces, precisamente dice, dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza. Obviamente está refiriendo al pueblo judío. Jesús entra a formar parte de un pueblo que tiene siglos de ser preparado por Dios. Siglos.
Y de esa preparación entra Jesús y toma para llevarlos a una nueva forma de oración. ¿Cuál es esa nueva forma de oración? Lo hemos visto la vez pasada. ¿Cuál es lo novedoso en la oración de Jesús? La oración filial, de padre a hijo, de hijo a padre. Esa es la oración nueva. O sea, toma lo que ya el pueblo judío había conocido de la oración, los rezos normales que hace el judío, y lo va a llevar a un nuevo nivel de oración, la oración filial. Por eso la oración del Padre Nuestro, del Padre Nuestro. Esa es la oración filial. Esa es la oración nueva que Jesús viene a introducir en nosotros. Nadie puede enseñar la oración del Padre Nuestro sino el Hijo. Nosotros enseñamos las palabras del Padre Nuestro. Y yo puedo predicarles del amor de Dios, y yo puedo predicarles de la misericordia de Dios, pero solamente en Jesús lo puedes encontrar. Yo solamente soy un instrumento. Y solamente Jesús te puede llevar a ese encuentro con el Padre, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente quien va a través del Padre es por mí. Por eso Jesús lo vemos y dice, dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Las prepara para la novedad. ¿Cuál es la novedad? Él, la plenitud. Ya no va a haber más revelaciones, ya no va a haber algo diferente. Todo lo necesario para salvarnos está en Jesucristo. Todo se resume, se centra en la persona de Jesucristo. En este sentido, precisamente vemos que esta novedad del reino es Él, esta novedad de la revelación. Luego dice, después les revela en parábolas esta novedad. ¿Cuáles son las parábolas? ¿Se acuerdan? A ver, díganme una parábola. La parábola del sembrador, el hijo pródigo. ¿Cuál es la finalidad de esas parábolas? La enseñanza del reino. De una manera simple, de lo más simple, pero de lo más profundo, digerido para que el pueblo lo pueda entender y también nosotros. Pero a veces, como no estamos en la sintonía, pues no, ay padre, no le entiendo. No te preocupes, yo tampoco. Pero aprendemos juntos, ¿sí? Luego dice, después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo, porque ellos van a ser los que van a enseñar después. También así nosotros, los sacerdotes, pero también los padres de familia, los esposos, tienen que escuchar abiertamente la palabra de Dios. Ahorita lo que están haciendo ustedes a través de participar en en estas pláticas, no son clases, sino pláticas de lo que vamos aprendiendo juntos, se les está hablando abiertamente, ¿sí? Del Padre y del Espíritu, para que ustedes puedan a su vez escuchar y también hablar de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a hacer un canto, mi querido Beto, vamos a poner un canto de Padre Rayito y acompañándolos en la peregrinación vamos a escuchar Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, no sé cómo se llama, pero creo que así se llama. Vamos a escucharla y regresamos. Estábamos hablando cómo Jesús enseña a orar el número 2607. 2607. Y dice el 2607. Es el que vimos, el 2607, hablando de cómo a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos. ¿Quién debe ser los pedagogos en casa? Papá y mamá. ¿Quién debe ser el pedagogo para el esposo? La esposa. ¿Quién debe ser el pedagogo para el esposo? El esposo. Y para los hijos, los dos. Vamos al 2608. Dice, ya en el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón.
La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Ora al Padre en lo secreto. No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es una oración, como dice al final, filial. ¿Sí? Dice, esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es filial. ¿Cómo dijimos que era la oración nueva de Jesús? Filial. ¿Sí? Hacia una relación hacia el Padre. ¿Cómo es que esta niña latosa que está aquí moviéndose tiene esa relación con su mamá? ¿Cómo es que ella puede, cómo es que ella confía, si ahorita se fuera contigo esta niña, va a estar así? No. Hay una relación filial. ¿En qué se basa esa relación filial? En el amor. ¿Qué más? Convivencia. ¿Pero qué es? La conoce, o sea, la oye todos los días, la ve todos los días, ¿sí? Los primeros años de la vida, el mayor tiempo estamos con mamá y algo con papá. Y esto va a cimentar las bases de la relación de toda la vida de esta criatura con su mamá, ¿sí? Los primeros años. Y ahí es donde a mí me da tanta tristeza que ya entre más chicos los quieren mandar luego al kinder. Y no es que sea malo, pero es peligroso, porque le estoy quitando al niño esa relación filial, o sea, esa intimidad que solamente debe tener con su papá y con su mamá. Y estamos metiendo personas, estamos exponiéndolos desde muy pequeños a muchas cosas que no es saludable y no están preparados. Pero bueno, es esta relación filial que dijimos, se basa en la confianza, en el trato diario, y obviamente en la experiencia de sentirse amados. Me ha tocado niños que fueron maltratados por sus papás y aún así los niños querían seguir con papá y con mamá, ¿no? Es tan fuerte esa relación que obviamente se puede romper y puede ser muy dañina, que es lo que hacen muchos papás con sus hijos, los dañan increíblemente. Es un daño muy intenso. Ok, dice, ya en el sermón de la montaña... De este momento... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me asuste. Ay, Beto, soy cardíaco. Ya en el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, ¿sí? La conversión, el cambio, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Vamos a ver Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Y dice así: si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Presentas tu ofrenda. Y aquí es importante la reconciliación. ¿Qué es lo primero que busca una mamá con sus hijos que se están peleando? La reconciliación. Dejen de pelearse. No le hagas eso a tu hermano. Perdónense, llévense, respétense, préstense. Ah, cómo friegan las madres con eso. Hasta caen gordas. No, es que es parte de, que es precisamente lo que hace Jesús en este momento. O sea, véanlo como una mamá que se preocupa que sus hijos estén. Imagínense esta fiesta que hubo, que no tiene nada que ver con nosotros, pero es muy popular, el Thanksgiving, ¿sí? Y de repente llegan a la casa de la mamá un hijo que está peleando con el otro hijo, y el otro hijo no viene porque está peleado, y que va y le dice: hijo, ve por tu hermano, reconcíliate, pídele perdón, perdónalo, y vengan los dos. No son las palabras de Jesús. Si vas a la casa del Padre a presentar tu ofrenda y recuerdas que tienes algo con un hermano, deja tu ofrenda ahí y ve y platica con él, reconcíliate, y entonces sí, ya me traes el regalo, ¿qué te parece?
¿Cuál es el mejor regalo para un papá? Que estén bien los hijos. Qué dolor es cuando un hijo se pelea con otro hijo y la mamá, pues los dos los ama, ¿no? Los dos los quiere. Y como su corazón está dividido, pues es sumamente doloroso. Entonces Jesús nos enseña en esa oración, sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces todos los días? Si aparte, sanar, pero ¿cómo le hago para sanar? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Y qué tengo que hacer antes? Examen de conciencia. ¿Te acuerdas? Si al presentar te acuerdas, entonces ¿qué tengo que hacer todas las noches? Mi examen de conciencia. Si lo hicieran como disciplina, hombre, les aseguro que nuestra vida sería diferente. Algo tan simple, uno espera que a veces para los problemas de la vida, una solución mega espectacular con luces y centellas y cayendo del cielo, tan sencillos como los consejos prácticos que Dios nos da y que pueden cambiar nuestra vida completamente. Hacer nuestro examen de conciencia y, híjole, me peleé. Señor, yo perdono. Señor, yo pido perdón. Esa es la manera. Yo creo que aquí le vamos a dejar. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a continuar, si Dios nos presta vida, la próxima semana sobre este punto de la oración. Nos quedamos en el número 2608, no lo terminamos, simplemente lo empezamos con el sermón de la montaña y la reconciliación con el hermano antes de presentar su ofrenda. Es muy, muy interesante. Ok, y bueno, creo que, déjeme checo si tenemos algún comentario. María Flores, bueno, no está. Ok, ahorita es importante porque es dentro del tema. Dice: me gusta mucho su programa y todas sus enseñanzas. Una pregunta: yo hago oración hablándole a mi Señor, contándole mi día, mis penas, mis tropiezos, dándole gracias por sus bendiciones, y al finalizar digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien mi forma de dar? Sí, pero no se te olvide tu examen de conciencia. Al presentarlo también tienes que reconocer lo que hiciste mal o lo que te hicieron y siempre perdonar, reconciliarnos. ¿Está bien? Nada más yo te aconsejaría le incluyas esta parte. ¿Sale? Entonces, la oración del Padre Nuestro se asimila al abandono. Yo lo rezo mucho y pido intercesión a la Virgen. Sí, está muy bien esa reflexión, esa manera de entender. Muy bien. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Dios te ama las 24 horas del día. Escúchale en el sitio de internet www.montemaria.org y vive la experiencia.